Ya hablamos mucho de la vertiente de Javier López en el sentido del espectáculo dirigido hacia los niños, espectáculo muy infantil. Era un conductor muy cercano, que hacía bromas, que utilizaba esa sensación de nunca es suficiente ganar algo para que tu ambición te llevara al callejón de perder lo mucho que habías ganado. Habías ganado quizá algo muy importante. Sí. Y por ambicioso te ibas y decías, ¿cómo ves? ¿Quieres mi bolsa derecha o mi bolsa izquierda? Y bolas, te llevaba al callejón de perder lo que tenías y no te regresaba, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, había niños que se quedaban sorprendidos y decían, ¿qué óvole? Pues sí, así era. Pero Yasmín Alessandrini, compañera nuestra también de muchos años, nos va a hablar de la vertiente adulta, show, que Javier López hizo con el Güero Castro y con otros personajes de esa época en el Hotel del Prado. Imagínate de qué estamos hablando antes del 85, todo esto. Querida Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Oye, ya estás delatando mi edad, pero no importa. Yasmín, tú eres siempre joven en el corazón. Qué gusto escucharte, querida amiga. Nunca, ya sabes, ¿quién te dijera a ti que yo, además de periodista, pues sí, coro de muchos artistas, entre ellos de Gualberto Castro? Y tú recordarás, mi querido Jaime, que hicieron un programa de televisión, Chabelo con Gualberto Castro, y siempre que cantaba lo interrumpía. Ajá, claro. Y lo bromeaba, y al mismo tiempo igual que a César Costa, no sé si vino a sustituir Gualberto a César Costa o al revés, pero ese mismo show lo llevaron al Hotel del Prado, al Cabaret Versalles, que tenía mucho éxito. Y sí, bueno, ya desapareció el hotel, por supuesto, y ya era como en un tono más subido. Y entonces también cantaba Estrellita, ¿te acuerdas? La famosa sí, claro. Cantante española guapísima, encantadora. Y entonces hacían los mismos sketches del programa, pero pues ya subidos de tono adulto. Y era muy divertido, y entonces, bueno, pues cantaba Gualberto, cantaba Estrellita, él hacía magia, le hizo de todo, era muy versátil, mi queridísimo Chabelo. Pero ya en persona, ya en camerinos, y ya hablando con él, pues era muy serio, muy propio, muy profesional, se metía en su camerino, y bueno, pues ya te hablaba exactamente como con un tono de una voz muy gruesa, también lo recordarás. Sí, bueno, yo reflexionaba eso, Yasmín, a mí me sorprendió de niño cuando escuché la voz real de Javier López. Yo dije, wow, ¿qué estoy viendo? Era sorprendente. Exactamente, era sorprendente, claro. Pero además muy buen compañero, muy dócil, muy frágil, muy decente, muy propio. Y bueno, pues fue una época que a lo mejor ya nadie lo recuerda, ¿no? Que hizo un show nocturno. Y pues bueno, yo fui parte de ese espectáculo y me siento muy agradecida. Pero también quiero decirte que de niña, cuando yo era muy niña, fue mi máximo. Típico que te parabas en un espejo como niña, agarrabas un lápiz, una pluma como micrófono. Y me acuerdo que mi mamá me compró creo que 5 discos, porque tanto los escuchaba que se acababan. Y cantábamos las canciones él interpretaba Cricri. Entonces yo cantaba alrededor de la mesa de la sala esa canción de dando de vueltas, corriendo siempre, en redondel, gritan los caballitos, en redondel. ¿Te acuerdas? Wow, sí, claro. Ay, no, era lo máximo. Yo me cantaba todas las canciones que él cantaba de Cricri. Y escondida por los rincones, temerosa que alguien lo viera, la pobre muñeca fea. Qué joya haber podido compartir el escenario. Tú nos cuentas que en esa época hacías los coros de ese espectáculo nocturno para adultos, de un ícono o de una figura que decidió también dar ese paso, Yasmín. Él siendo una figura infantil, no tenía ninguna necesidad, pero tenía esa inquietud, pero sobre todo, Yasmín, tenía ese talento para poderlo hacer y hacerlo muy bien. Y vimos películas que mi queridísima Graciela Olvera me acaba de enviar una lista de
de películas en las cuales participó: Pepito y los monstruos, Chabelo el detective. Chabelo estuvo con el propio Cantinflas. Claro, Participó por con supuesto. Cantinflas. Imagínate qué privilegio para mí, para todos los que tuvimos la oportunidad de participar con él en breve espacio, porque bueno, aunque sí duró varias veces ese show, pues imagínate qué privilegio, qué historia. Y Sin como duda. dice mi querido Jorge Adorado Ortiz de Pinedo, pues es inmortal, seguirá siendo inmortal para muchos niños. Imagínate cuántas generaciones. Pues sí, un 5, programa, 6, un no sé. programa, un programa que duró 48 años, pues pasó y nos marcó a muchísimos de los A todos que los hoy niños. nos están escuchando. Pues Yasmina Alessandrini, gracias, siempre gusto poder platicar, saludarte. Ya lo decía con Jorge Ortiz, lo digo contigo, una pena que sea en este entorno, pero bueno, hay que reconocer el trabajo y la historia y la trayectoria de Javier López. Gracias, Yasmín. Todos los niños, ese niño interno que tenemos muchísimas generaciones, pues estamos de luto, mi querido Jaime. Sin duda. Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Un abrazo, te quiero. Bye. Cuídate, gracias también. Fuerte abrazo a Yasmina Alessandrini. Híjole, pues mucha información, muchos recuerdos, poca claridad de lo que ocurrió en las últimas horas de vida de Javier López. Habrá que detenernos en eso, qué fue lo que vivió, si padeció alguna enfermedad los últimos meses. Pero bueno, lo que yo me quedo y con lo que yo me quedo de reflexión en estas horas de transmisión especial que hemos hecho a partir de las 9:15 de la mañana. Repito, nosotros comenzamos a tener esta información alrededor de las 9:15. Nos movió mucho. Y mire, de verdad que la vida es generosa con este espacio informativo. Y repito, y soy reiterativo, porque es un día muy triste hoy, para todos. Me da gusto saludar, y qué pena que sea en este entorno, a Benito Castro, a quien también le tengo una admiración enorme. Benito, qué gusto saludarle, sé que está en un trayecto hacia el aeropuerto. Triste la muerte de Javier López. Muy buenos días. Por supuesto que es triste perder a un ser humano valioso como lo fue, querido Javier. Siempre es muy doloroso, además de haber tenido una relación muy cercana con él, desde antes de la carrera. Yo ya tenía el gusto de ser su amigo y lamento profundamente esto que está pasando. Dios lo tenga en su gloria. ¿Cómo ensayaban esos sketches? Ahorita estamos viendo uno de ese personaje icónico que hacía usted del Brody, que le vende ahí, llega a venderle unos camarones o algo. ¿Lo ensayaban antes o era de su ronco pecho? No, le dábamos una pasadita al libreto con el escritor, que a Manuel Rodríguez no les estaba pidiendo. Entonces le dábamos una pasadita y era además porque si lo hacías enojar al niñote, lo volteaba. Oiga, y era pesado, ¿verdad? No, realmente no, medía sus fuerzas. Y por ejemplo, con Gualberto era muy considerado. Al revés de Alejandro Suárez, que sí le pegó un empujón que le sentó de mal. Y lo tiró, sí. Hay un sketch en YouTube donde se ve. Benito, ¿qué debe ocurrir con Javier López? ¿Qué debe ocurrir con Chabelo? Va a pasar a la historia como un grande, como un artista icónico, único en su género, maravilloso, hombre maravilloso, humano, independiente de un gran actor, muy talentoso, porque también actúa a veces. Con mi padre, el Bigotón Castro, yo lo vi trabajar en una obra como Javier López, con Alejandro Suárez, mi papá, y no me acuerdo qué otro actor más. Creo que se llamaba Una cena demasiado íntima. Pero, ¿no? Un artista tocaba la batería, le encantaba, era un músico de corazón, de nacimiento, no tuvo muy poco chance, de repente le daba por sacar su batería ahí,
estaba con un músico que tocaba, le encantaba la música, le encantaba el jazz, le encantaban las canciones románticas, era un bohemio de corazón, y de ahí su cariño por la familia Castro, por los hermanos Castro, por Arturo, sobre todo. Pues Un Benito, tipazo. gracias. Sabemos que anda complicado de tiempo. De verdad le agradezco que nos regale estos minutos. Era muy importante poder escuchar su reflexión sobre la muerte de Javier López. Y bueno, pues le agradezco mucho que nos regale estos minutos. Nada que agradecer, un abrazo y descanse en paz. Descansa en paz. Descansa en paz ya Javier López. Gracias, Benito. Así. Cuídese mucho. Que esté muy bien, con mucha Gracias. salud. Hasta pronto. Hasta luego, Jaime. Gracias, Benito Castro. Cintia, ¿con qué nos vamos? Pues como último dato, Jaime, hay que recordar que el tío Gamboín y Chabelo grabaron sus éxitos de la mano de don Rogelio Azcárraga Madero ¿Sí? en Discos Orfeón, y pues que también es parte de Sí, esta de esa casa historia. y de nuestros recuerdos. De Grupo Orfeón.